Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde y gracias a las amigas y amigos de Traficantes de Sueños por albergarnos un día más en esta maravillosa librería. No se te escucha muy bien, me dijo, ¿no? Por atrás. ¿Se escucha? No se escucha. ¿Ahora? Ahora sí. Vale, bueno. Bueno, hoy, como sabéis, vamos a hablar sobre el señor Trump, que está de vuelta, inquilino en la Casa Blanca, y tenemos, a diferencia de otros foros que organizamos los tercer miércoles de cada mes, esta vez tenemos 2 invitados, nada más, con lo cual van a tener más tiempo de exposición y al final de ello tener la posibilidad de hacer pequeñas intervenciones, preguntas, etcétera, para que ellos tengan una última oportunidad, una ronda para hablar. Los 2 invitados de hoy, Ellen David Friedman, es una veterana luchadora social, sindical, que ha estado muy ligada a las corrientes clasistas estadounidenses, dirigente del sindicato de educadores en el estado de Vermont. Ha trabajado muy cerca de Jesse Jackson, de Bernie Sanders, y participa en un proyecto muy interesante de la izquierda estadounidense, el Labor Notes, que nació en 1979 como una revista de las corrientes clasistas y terminó evolucionando y convirtiéndose en un núcleo de distintos sindicatos clasistas, antiburocráticos, formaciones de izquierda, que reúne 2 veces al año, hacen una serie de convenciones. La de este año, de 2024, reunió a 4.500 representantes, y ahí está un poco lo más granado del activismo que está llevando a cabo luchas en este momento en el movimiento obrero en Estados Unidos. Él nos va a poder explicar un poco la importancia que está teniendo en los últimos años y que normalmente no conocemos a través de los medios de comunicación, y cómo ven y cómo se explica eso que a todos nos resulta difícil de entender desde aquí, esa convivencia, ese apoyo que ha logrado tanto en 2016 Donald Trump como ahora, nuevamente, que ha ganado incluso más millones de electores que la vez anterior. Y tenemos también a alguien que tal vez conocéis, a mi izquierda, a Miguel Urbano, como sabéis, un activista en los movimientos sociales de toda la vida, militante de la izquierda anticapitalista. Bueno, ha sido cofundador de Podemos, ha sido eurodiputado de los que se mueven realmente de 2015 a 2024, ha escrito una decena de libros sobre la ultraderecha, sobre los refugiados, sobre la monarquía. El último de ellos, hace poco tiempo, Trumpismos, que analiza no solamente el fenómeno de Trump, sino lo que hoy llamamos ya trumpismo o alt-right, de esa nueva derecha que vemos en Meloni, que vemos en Orbán, que vemos en Milei, por muchos lados, ¿no? Y bueno, yo no quisiera desaprovechar este acto para hablar de 2 personas que no están ahora presentes, pero que para muchos de los que estamos aquí sí lo están, que una es la madre de Miguel, que murió la semana pasada, Carmen Crespo, una luchadora de toda la vida, también militante de primera hora de la Liga Comunista Revolucionaria, LSR, y luchadora en todas las causas palestinas, feministas, de solidaridad en todas las luchas, jefa de oncología en el Ramón y Cajal, que ha muerto la semana pasada, ¿no? Una pérdida importante como
como persona, como militante, como amiga para muchos de los que estamos aquí. Y bueno, y su compañero de vida, Luis Miguel, el padre de Miguel Urbán, otro luchador también de primera hora, ha sido represaliado por el franquismo, torturado por Billy el Niño. Entonces, bueno, quería recordar, para los que no lo supierais, que habíamos perdido a esta mujer, a Carmen Crespo. Bueno, sin más, yo no voy a hacer mucha introducción a esto, porque lo importante es que hablen ellos. Tenemos de nuevo a Trump en la Casa Blanca, de nuevo vemos en los medios de comunicación intentos de explicación, análisis de cómo es posible que un personaje esperpéntico como Donald Trump vuelva a ganar. Ya en 2016, recuerdo que tuvimos aquí un foro dedicado a Trump en plena época electoral. No sé si algunos de los que están aquí estuvieron aquel entonces, pues hace 8 años, en el cual teníamos en la mesa algún ponente, vamos, gente de izquierda, que apostaba porque había que apoyar a Trump, porque el discurso que tenía de alguien que no venía del mundo político, que cuestionaba al establishment, que criticaba muchas guerras, que decía que él no iba a empezar ninguna guerra, que podía ser un revulsivo que sirviera para romper ese bipartidismo, esa situación, y que incluso igual él, aunque fuera como candidato del Partido Republicano, podía abrir una brecha y se hablaba hasta de un tercer partido. Bueno, en ese momento hubo todo un debate aquí sobre eso. Otros pensábamos de que todo ya pintaba lo que fue y fue peor de lo que pensábamos. Ahora ya no es ese hombre que nuevo en la política, si bien no es un cargo en el Partido Republicano, ¿no? Nuestros esquemas el líder de la oposición, el candidato a presidente, normalmente es un diputado, es alguien que tiene una presencia política en órganos institucionales o son gobernadores. En el caso de Trump es atípico totalmente, de showman, de personaje del mundo de los reality, el patrón del concurso de Miss Universo, etc. Se presenta a los 70 años en 2016 como candidato a presidente y bate a una veterana como Hillary Clinton en ese momento, cuando todo el mundo decía que eso era imposible. Pues fue posible, y ahora ese hombre ya no es un outsider de la política, ahora es un hombre que ha consolidado un proyecto, y a pesar de no haber cumplido prácticamente ninguna de las promesas que hizo, ha logrado revalidar, esta vez después de 4 años de ser derrotado, ha logrado validar, ha mantenido un movimiento social importante de apoyo, que ya llamamos trumpismo incluso fuera de Estados Unidos, y nos encontramos ahora ante las incertidumbres de qué es lo que viene ahora, si el trumpismo 2 es una repetición o es más grave, o se consolida un proyecto reaccionario de envergadura que va a ser referencia para toda la ultraderecha a nivel internacional. Bueno, de eso intentaremos hablar hoy y que nuestros 2 ponentes nos aporten un poco de claridad a todo esto. Dejo a Miguel, que va a abrir la intervención en el foro. Bueno, muchísimas gracias a Viento Sur por la organización, a Traficantes por albergar una vez más el foro Viento Sur. La verdad es que es un placer el poder estar aquí, es un placer el hablar, ¿no?, de trumpismos, y que al final de algo tan sexy, ¿no?, como el trumpismo, pues nos juntemos aquí a hablar unas cuantas personas, ¿no? Para mí tampoco es un
una situación sencilla, justamente por lo que comentaba Montoya, pero bueno, pues intentaré no irme mucho por las ramas. Para mí la idea era analizar algunos puntos claves de la victoria del trumpismo, no de Trump, sino del trumpismo, y luego terminar un poco justamente con el impacto que puede tener a nivel internacional, tanto para la ola reaccionaria global como también en la geopolítica que estamos viendo, ¿no? De hecho, ya estamos viendo cómo se van moviendo piezas a nivel geopolítico. Quería dejar justamente este pañuelo aquí para recordar también a la gente de Rojava que está resistiendo ahora mismo. Los pueblos no son parte de los juegos y de los tableros geopolíticos. Yo creo que el socialismo autogestionado que se está llevando en Rojava, yo creo que es una de las experiencias más interesantes en los últimos 15 años. Yo he podido comprobarlo, de ahí viene este pañuelo. Dicen que este pañuelo lo utilizaban como un pañuelo de paz hasta el 2015, y a partir del 2015, cuando se empieza a defender Kobane, se convierte en un pañuelo de resistencia, ¿no? Yo creo que es bonito tener estos tipos de pañuelos aquí y recuperar y recordar también experiencias para que veamos que hay muchas más cosas de lo que nos suelen comentar en los medios de comunicación y que solemos ver, ¿no? Yo creo que estamos, en el caso de Estados Unidos, estamos ante una victoria histórica. Yo creo que se debería de valorar con la importancia que supone la victoria de Trump. Hay que entender que la victoria de Trump le convierte en el segundo presidente de Estados Unidos desde 1892 que consigue una reelección después de haber perdido previamente una elección anteriormente. Eso no había pasado desde 1892. Y yo creo que esto es un elemento que no es baladí. Los republicanos consiguen mayoría en el Congreso y en el Senado después de 20 años. No cualquier partido republicano, y esto creo que también es un elemento muy importante, sino el Partido Republicano del 2016 no es el Partido Republicano del 2024. Creo que el control por parte del trumpismo y de lo que se ha venido a conocer como el MAGA, ¿no? Del Partido Republicano actual y de los propios cargos electos del Partido Republicano es mucho mayor que en 2016, con lo cual también le otorga una importancia a la propia victoria de Trump, que por primera vez va a conseguir tener hasta el midterm, hasta las elecciones del midterm, mayoría la presidencia, mayoría en el Congreso, mayoría en el Senado y mayoría en el Tribunal Supremo. Esto le significa que muchas de las promesas electorales que ha dicho que quiere hacer, muchas de las promesas electorales que no solo ha hecho Trump, sino que han hecho todos los lobbies neoconservadores que están detrás del propio trumpismo, a diferencia del 2016, ahora son posibles. Y creo que esto es un elemento también importante a la hora de medir la capacidad que puede tener Trump de aplicar su propia política. Por ejemplo, Trump ha dicho que quiere salirse no solo del protocolo o de los acuerdos de París, sino incluso del protocolo de Kioto. No podía hacerlo en 2016. Ahora tiene mayoría para hacerlo. Con lo cual yo creo que es interesante también entender justamente esa victoria, y además si analizamos lo que supone normalmente los segundos gobiernos en gobiernos reaccionarios, en el caso de la extrema derecha, vemos cómo en los segundos gobiernos el caso húngaro es especialmente significativo, por ejemplo, el caso polaco también es muy importante, el tema de Putin, el tema de Erdogan, lo hemos visto en varios casos, es normalmente cuando se producen más cambios estructurales, porque tienen un conocimiento mucho mayor también de lo que es la estructura del Estado. Con lo cual, yo creo que no podemos mirar a Trump con las gafas del 2016.
este Trump es mucho más peligroso que el Trump del 2016. Y yo creo que esto es uno de los elementos que me parecía importante. Con el que me parecía importante empezar. El segundo elemento es la derrota de Kamala Harris, la derrota del Partido Demócrata, que en cierta medida es una derrota existencial. Es una derrota del malmenorismo, es una derrota de la lógica del mal menor, es una derrota existencial de lo que Nancy Fraser conoce como el neoliberalismo progresista, ¿no? Y yo creo que esto es un elemento interesante. Lo digo porque si tú escuchabas los medios de comunicación, si veías las tertulias, los días antes de la elección de Estados Unidos, había una especie de clima de que era inevitable la victoria de Kamala Harris. O sea, tú veías La Sexta, pero veías cualquier televisión, y veías que parecía que iba a ganar sí o sí, o iba a haber por lo menos una victoria muy reñida, ¿no? Yo creo que este elemento demuestra una tercera cuestión que me parece fundamental, y es que el progresismo no termina de comprender la ola de malestar que está sacudiendo no solo Estados Unidos, sino que está sacudiendo el mundo, y de la cual se nutre el trumpismo. Yo creo que es un elemento fundamental. Una encuesta de la CNN a pie de urna el mismo día de las elecciones decía que el 72% de las personas que votaron decían que votaban con rabia. El 72% que votaban con rabia sobre las cosas como estaban en Estados Unidos. No podemos entender la victoria de Trump en el 2016 sin entender justamente ese voto de rabia, ese voto de protesta. No podemos entender el Brexit sin ese voto de protesta. No solo, evidentemente, hay. Y además, los malestares y las rabias son muy diversas, incluso contradictorias, y se expresan por un fenómeno de transvestismo político que está representando de una forma muy oportuna este autoritarismo reaccionario, este trumpismo. No podríamos entender la victoria de Milei sin verlo como un voto de protesta, como una especie de un revival reaccionario del 2001, del que se vayan todos. El propio Bolsonaro expresa esa misma lógica de voto de protesta. Y el establishment, un voto de protesta contra el establishment, una serie de polarizaciones diversas que ya no solo se expresan en un eje izquierda-derecha, sino que se expresan normalmente en un eje dentro-fuera del sistema. Establishment y anti-establishment. Y aquí está cómo Trump consigue aparecer como una persona ajena al establishment. Cómo consigue aparecer ajena a los partidos, ¿no? Y yo creo que ahí el intento del Partido Demócrata de ganar al electorado, a un sector del electorado republicano, por ejemplo, con la carta que impulsó Kamala Harris, incluso con la hija de Cheney, firmando con más de 400 cargos y ex altos cargos del Partido Republicano pidiendo el voto por Kamala Harris, más que un apoyo a Kamala Harris, fue un apoyo a Trump. Le permitió aparecer como ajeno, una vez más, a las lógicas de los aparatos partidarios. Y cómo estas lógicas contra la partidocracia cada vez tienen más fuerza a la hora de construir ese voto de protesta, ¿no? Y de construir esa lógica electoral dentro y fuera del sistema que expresa Trump, pero que lo hemos visto en, como decía antes, no voy a repetir, Milei, Bukele y demás, pero que lo podemos ver ahora de cómo ese sentimiento antipartidocracia está creciendo, por ejemplo, muy fuerte después de la Dana en Valencia, según todos los estudios que se están viendo, ¿no? Y cómo se puede canalizar, ¿no? Cómo en cierta medida la victoria de Trump también parte de cómo Trump consigue recuperar
en cierta medida, una lógica de recuperar ese sueño americano, ¿no? Como ante ese sueño americano y esa lógica del modelo de vida americano, ¿no? O sea, una lógica de recuperar el sueño americano y el modelo de vida americano en clave autoritaria. Como Trump, incluso con ese volver a hacer grande América otra vez, ¿no? Ese elemento profundamente reaccionario, lo que intenta es, ante estos cabreos diversos, a estos malestares que genera el propio sistema, Trump les ofrece volver a seguridades conocidas. Volver a los viejos tiempos, a los buenos tiempos. Y eso conecta con una parte muy importante de sectores dislocados, incluso también de la clase obrera blanca norteamericana, pero no solo. Incluso conecta con sectores que no han vivido ese sueño americano, como la comunidad latina, como sectores de la comunidad latina, pero que quieren vivir ese sueño americano. Y justamente como esa figura autoritaria, ¿no?, es un elemento fundamental, ¿no? Y esa lógica del estilo de vida, esa lógica identitaria sobre la que se construye el propio Trump, yo creo que es un elemento fundamental. Como Trump además ha conseguido construir una gramática, reformular la gramática de las lógicas de protesta del neoconservadurismo norteamericano, cómo todo esto lo consigue, cómo consigue aparecer como una lógica antipartidos, anti-establishment más que antisistema, ¿no? Realmente habiendo sido el candidato del sindicato de millonarios, ¿no? El sindicato de millonarios es un término que se utilizaba en los años 30 en Estados Unidos, ¿no?, para los empresarios que se opusieron al New Deal de Roosevelt, ¿no?, y cómo se ha vuelto a recuperar más o menos esa lógica, y cómo ese sindicato de millonarios, no es que Kamala Harris y los demócratas no tuvieran apoyo de grandes millonarios, ¿eh? Yo creo que no nos podemos obviar, pero por ejemplo el peso en la financiación de los multimillonarios en la campaña de Trump era muy superior al de los demócratas, ¿no? Yo creo que esto es un elemento fundamental, pero para mí, más que la financiación, que es un problema endémico en Estados Unidos, el tema de la financiación de los multimillonarios, y que ha crecido de una forma exponencial a raíz de la sentencia del 2010 que permitía una financiación prácticamente ilimitada de las campañas electorales. Trump en 2016 reforzó esa lógica siendo el primer multimillonario que consigue ser presidente. Y construyó una lógica mimética en ese sentido en Estados Unidos, sino en este 2024 yo creo que la entrada de figuras como Peter Thiel y como el propio Elon Musk en la campaña dan una vuelta de tuerca en una suerte de plutocracia, o sea, cómo vamos caminando cada vez más hacia una lógica plutocrática, ¿no?, en las elecciones norteamericanas. Y digo además estas dos personas, Peter Thiel y Elon Musk, no solo porque han sido dos figuras muy destacadas en la propia campaña. De hecho, Elon Musk, más allá de la financiación, más allá de poner X al servicio de la campaña de Trump, ha jugado un papel también muy importante a la hora de conectar con sectores de la sociedad, también por la entrada de una nueva corriente política que representa esta lógica plutocrática de los multimillonarios, sobre todo las Big Tech, ¿no?, que son los neoreaccionarios, ¿no?, en donde hay una propuesta directamente antidemocrática e incluso anti-ilustración, ¿no?, dentro de las propias corrientes del trumpismo, ¿no?, de una forma destacada, y el papel que van a jugar en el nuevo Ejecutivo.
Y yo creo que esto no va a ser un elemento menor, ya que luego vamos a hablar justamente del tema sindical y demás, el papel que puede jugar Musk a la hora de enfrentarse al nuevo sindicalismo norteamericano va a ser una cuestión también central, ¿no? Y sobre todo Peter Thiel, que es menos conocido, pero yo creo que no por ello menos peligroso, ¿no? La cuestión también del concurso de la nueva derecha cristiana, que ha jugado también un papel muy importante en la campaña, ya jugó en el 2016, sobre todo el tema de los evangélicos, los pentecostales y los neopentecostales. Esto ha jugado también un papel muy importante para granjearse el apoyo de sectores latinos, que yo creo que esto es un elemento fundamental, que hay un cambio muy importante del 2016 al 2024 en el voto en una comunidad tradicionalmente demócrata. También en sectores afroamericanos ha jugado un papel muy importante. No es casual justamente como el propio Trump en el 2016 ya se rodeó de sectores evangélicos muy importantes en su gabinete. O sea, de hecho el propio Pence, su ex vicepresidente, era un evangélico militante, el secretario de Estado, y ahora va a seguir jugando un papel, y en la campaña ha tenido un papel fundamental, sobre todo en una sociedad donde el 81% de los norteamericanos dice creer en Dios de una forma firme. O sea, el elemento cristiano y el elemento religioso juega un papel muy importante en el tema electoral. Y yo creo que cómo Trump consigue presentarse, ¿no?, para esta nueva derecha cristiana como el Ciro moderno, ¿no? Recuperando un elemento del Viejo Testamento, ¿no?, y cómo ese Ciro moderno el que va a cumplir los designios de Dios en la tierra, ¿no? Es conocido justamente por los evangélicos en ese sentido. Y la vinculación con el sionismo, a diferencia, por ejemplo, de los demócratas, aquí los evangélicos juegan un papel muy importante. La nueva derecha cristiana, los evangélicos, son cristianos sionistas. De hecho, en la mudanza de lo que fue la misión diplomática y la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, los evangélicos jugaron un papel fundamental, pero no lo jugaron solo con el tema de Trump, lo jugaron con el tema de Brasil con Bolsonaro, de Guatemala, de Honduras. O sea, vemos, incluso utilizando la misma lógica de los lunes de rezo, el gabinete de Trump todos los lunes tenía un rezo con pastores evangélicos en donde decidían, ¿no?, la política que iban a desarrollar, ¿no? Esos lunes de rezo se han utilizado también en otros gabinetes latinoamericanos, en donde los evangélicos pentecostales y pentecostales cada vez han ido ganando más peso. Cuando yo entré al Parlamento Europeo, este tipo de cuestiones, no digo que eran una quimera, pero no se llevaban en el Parlamento Europeo. 2014, 2015, 2016, 2017... 2019 empezó a haber lunes de rezo dentro del Parlamento Europeo que juntaban a los eurodiputados, ¿no?, para debatir con diferentes personalidades de diferentes iglesias, no solo católicas, sino también evangélicas, por ejemplo, las políticas del Parlamento Europeo. Esto es algo muy poco conocido, por ejemplo, y es algo que está llegando a la política europea. El primer diputado evangélico español ha sido diputado por Vox, por ejemplo. Lo digo porque muchas veces se desconocen algunos elementos que yo creo que es interesante el conocer, ¿no? Cómo, a diferencia del 2016, en este 2024 hemos visto, o previamente, evidentemente, cómo se ha ido construyendo, el trumpismo ha ido adquiriendo una suerte de articulación de movimiento, ¿no? Siguiendo un poco lo que fueron las experiencias del Tea Party,
en su momento, ¿no? Pero el Tea Party no dejó de ser nunca una plataforma de presión dentro del Partido Republicano. El MAGA ha ido evolucionando y, de hecho, va mucho más allá del propio Partido Republicano. El trumpismo va mucho más allá. Hay que recordar que Trump, en la noche de la victoria, no mencionó al Partido Republicano en ningún momento. En ningún momento. En su discurso no mencionó al Partido Republicano, pero sí mencionó en 8 ocasiones al gran movimiento que había ganado las elecciones, el MAGA. Con lo cual, yo creo que no es algo menor y sobre todo este tipo de discursos muestran una serie de tendencias que podemos... MAGA es America Great Again. Volver a hacer grande, disculpar por los acrónimos, es volver a hacer grande América otra vez, ¿no? Yo creo que es un elemento. Y podríamos hablar de todo lo que puede suponer en la política migratoria, en la política dentro de Estados Unidos, pero yo creo que eso se lo voy a dejar a la compañera, ¿no? En la relación con movimiento antirracista, Labour, movimiento trabajadores, sindicatos y demás. Solo quería terminar con 2 elementos. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Tengo? Vale. Primero, entender que Trump no es un accidente. Mucha gente en 2016 vio la victoria de Trump como un accidente en la democracia norteamericana, como un accidente en la historia de Norteamérica, ¿no? Yo creo que la victoria en 2024, y por eso decía que tenía un cariz histórico, la victoria en 2024 demuestra que Trump no solo no era un accidente, sino que Trump es la conclusión lógica de la crisis sistémica en la que nos encontramos. Y yo creo que esto es un elemento muy importante, porque yo creo que la victoria de Trump nos permite contemplar de una manera más clara el nuevo ciclo en el que estamos entrando. Estamos ante un cambio de época. Y el trumpismo, esta ola reaccionaria global, representan justamente, es una expresión de ese cambio de época. Representan la expresión de esa crisis de régimen capitalista en la que nos encontramos, y es un intento de estabilizar justamente esa crisis de régimen. Lo digo porque creo que hay muchos elementos que podemos ver en la victoria de Trump que son interesantes también para ver la política en Europa y para ver la política en el Estado español, ¿no? Esa lógica del mal menor, o sea, de la derrota del neoliberalismo progresista, esa lógica de voto de protesta, partidocracia contra partidocracia, esta lógica de cambio de época, y cómo ante esto no sirve la lógica de anteponer un mal menor, porque normalmente es el camino más rápido hacia el mal mayor, ¿no? Sino que a lo mejor ante una crisis de régimen capitalista la única opción que nos queda no es proponer gestionar la crisis con rostro humano, gestionar el capitalismo con rostro humano, sino el empezar a volver a recuperar una lógica de superación del capital, como una forma de superación y de estabilizar justamente esta crisis, ¿no? Yo creo que la victoria de Trump, dado el sujeto, ¿no? Lo incierto del sujeto, no nos permite hacer como sería como utilizar una bola de cristal, ¿no? De lo que va a pasar en el próximo tiempo, pero yo creo que sí que podemos, y con esto quería terminar, apuntar a una serie de elementos que pueden ser interesantes para ver lo que puede pasar y qué puede derivar la propia victoria de Trump. Lo primero, evidentemente, ya lo vimos en 2016, la victoria de Trump en 2016 fue un impulso a la ola reaccionaria global. Consiguió poner a este fenómeno
en el centro de la arena política internacional, ocupando la propia Casa Blanca, favoreció una lógica de mimetismo político. O sea, Trump permitió que Bolsonaro pudiera ser Bolsonaro. Trump permitió que Bukele pudiera ser Bukele o que Milei pudiera ser Milei. Con lo cual, no podemos menospreciar el impulso que puede tener, por ejemplo, en próximas elecciones claves, tanto en Alemania, especialmente en Francia, donde la crisis no termina ni muchísimo menos de cerrarse, y en donde por primera vez yo creo que se puede decir que hay serias posibilidades de que Le Pen sea presidenta de Francia. Y la victoria de Trump acerca más esa posibilidad. No es menor el impacto que puede tener hacia la extrema derecha en el Estado español también, evidentemente, y hacia otras extrema derechas. El impacto en América Latina yo creo que va a ser muy grande. El impulso hacia la propuesta de Milei o Bukele ya se está viendo que va a tener mucha fuerza. Tenemos unas elecciones en el horizonte a corto, medio plazo, que son las elecciones brasileñas, con la importancia que tienen para el continente latinoamericano, donde esta victoria va a ser muy importante. Hay que recordar que las elecciones municipales han sido un muy mal resultado para la izquierda brasileña, en donde el bolsonarismo ha salido muy reforzado. Y un Trump en la Casa Blanca yo creo que va a tener cierto impulso. De hecho, ahora se están conociendo todos los intentos de golpe de Estado que se prepararon en Brasil. Con la victoria de Lula, con un 1,5% de voto. Trump en la Casa Blanca no es un buen augurio para este tipo de dinámicas y políticas. Creo que Europa va a sufrir, la Unión Europea va a sufrir, va a agudizar sus propias contradicciones internas, y yo creo que esto es un elemento no menor, sobre todo con la desestabilización en Alemania y en Francia, con el impulso que va a tener para ciertos sectores que hasta ahora habían sido periféricos en la gobernanza europea y que van a empezar a jugar un papel más importante. Yo creo que Meloni va a ir ganando fuerza en el marco de la propia Unión Europea, y vamos a ver una mayor derechización también del establishment de la eurocracia bruselense. Creo que vamos a ver ataques muy claros en temas de derechos sexuales y reproductivos a nivel internacional. El tema trans o antitrans está quedando desde el primer momento claro por parte del nuevo gobierno Trump, o de los intereses del nuevo gobierno Trump. Y creo que la intención de Trump será dirigirse más hacia Oriente Próximo y dejar más Europa, o sea, dejar más el foco ucraniano para irnos más a intentar darle a Netanyahu una guerra ya definitivamente abierta a escala regional en Oriente Próximo, ¿no? Yo creo que eso sería la posibilidad. Hay una posibilidad cierta de que eso pase con Irán, que fue una de las obsesiones del primer gobierno Trump, otra vez, ¿no?, en la mirilla, ¿no? Hay una última cosa que me gustaría terminar, lo digo porque ha sido un debate, ¿no?, de si Trump es fascista o no, ¿no?, que ha sido siempre un debate. De hecho, hubo varios artículos, el propio Paxton, ¿no?, ha publicado, se ha dicho y se ha desdicho en varias ocasiones en el tema de Trump, ¿no? Yo creo que el trumpismo no es fascismo, creo que es otra cosa, puede beber del propio fascismo,
Creo que puede haber fascistas en la nueva administración norteamericana, pero Trump no ha ascendido al poder fruto de un movimiento fascista. Yo creo que esto es un elemento no menor. Puede evolucionar, pero si buscamos analogías históricas, creo que Trump, o para comprender a Trump, es mejor mirar a Berlusconi que mirar a Mussolini. Y yo creo que en ese sentido nos puede expresar un poco también ver al fenómeno al que nos estamos enfrentando, ¿no? en este sentido. Y sin más, muchas gracias, ha sido un placer y espero que en las preguntas pues podamos seguir un poco abordando y sobre todo tratando algunos temas o profundizando en algunos temas que hemos abordado a lo largo de, por lo menos, esta intervención y sobre todo de la importante que es ella, que es la que viene un poco pues con un conocimiento de causa mucho mayor, ¿no? Para poder alumbrarnos sobre lo que está pasando. Muchas gracias. Good evening. Buenas tardes. Is this on? It is. It may not be that important because my interpreter's voice is more important for you. Quizá mi voz no sea tan importante porque de hecho dependo de la voz de la intérprete, pero... And I want to express my gratitude to Shahana for, first of all, her wonderful interpretation of Miguel's remarks and the work she will be doing on my behalf right now. Y quiero agradecerme el buen trabajo que he hecho con los comentarios de Miguel y por el maravilloso trabajo que voy a hacer ahora y que todavía está por ver, añado yo. Thank you to our host, to Southwind. This is quite a wonderful opportunity for me, and I am so happy to see a room filled with people who I can start by presuming a comradeship with. Muchas gracias a nuestros anfitriones, a Viento Sur. Es una ocasión maravillosa y se alegra mucho de ver una sala llena de personas con las que puede suponer que comparte una cierta camaradería. We have been, my husband and I, who is sitting here, our son, who is in the back, have been in Madrid for 3 months. We will remain for another 3 months. You cannot know how happy we have been to miss the US election. Thank you so much for allowing us to miss that. Su marido que está aquí, su hijo que está al fondo y ella llevan 3 meses en Madrid, van a quedarse 3 más y no podéis saber lo contentos que están y lo agradecidos que están a todas las personas de este país de haber podido estar con nosotros y haberse perdido las elecciones de Estados Unidos. Ha sido un alivio enorme no haber estado allí. It was very ugly. And we need to be sober in this moment, and Miguel has certainly put us in a sober state of mind. The barbarism that is currently underway will get much deeper and much broader for everyone, everywhere. Ha sido algo muy feo, es algo muy feo, que tenemos que contemplar con la mente serena, con la mente con sobriedad. Algo a lo que ha contribuido las observaciones de Miguel, a ponernos en ese estado mental, porque el barbarismo que se avecina se va a hacer mucho más profundo y mucho más extenso de lo que ya es. So, it may surprise you when I say that I stand here with an attitude of not only tremendous resolve, but a rather high degree of encouragement about the composition of social movements that may be able to respond to this terrifying moment. Así que tal vez os sorprenda saber que se presenta hoy aquí con una actitud no solamente resuelta, sino también de ánimo, una actitud animosa sobre la composición de los movimientos sociales que tal vez sean capaces de enfrentarse a este fenómeno que se avecina. I am deeply committed to observing reality as it is, because I have been a union organizer and on the left of the labor movement for 50 years.
So I have encountered very, very sobering reality. And I think it helps us, to face it without illusion. A lo largo de su actividad está muy comprometida con la observación de la realidad tal como es, siendo una persona dedicada al movimiento sindical que ha estado durante 50 años a la izquierda de estos movimientos. Está acostumbrada a encontrarse con realidades que nos ponen en nuestro sitio, que la ponen en su sitio, y todo esto le está ayudando a enfrentarse a la evolución de los acontecimientos. But if we observe reality with some of the tools, the critical tools of a Marxist analysis of capitalism, we know that the contradictions inside capitalism as a system are always at work. The contradictions, the tensions are deepening, deepening, deepening. Pero si observamos todo esto con las herramientas analíticas del marxismo, para analizar el sistema capitalista, sabemos que las contradicciones que están trabajando, que están desgarrando el sistema desde dentro, están trabajando y siguen trabajando cada vez de forma más profunda. And so I would like to begin my comments and why I feel some encouragement by a point that Miguel raised, which is that these contradictions are making everyone angry. Everyone is angry. Así que querrían comenzar estos comentarios por algo que ha dicho Miguel y que le parece importante para esta actitud de ánimo a pesar de todo. Y es que todas estas contradicciones están enfadando a todo el mundo. Todo el mundo está enfadado. In the United States, I have begun to ask people in my organizing work, do you know anybody that is happy in their job? And everyone always says, oh no. Almost everyone hates their conditions of work. They may value, they may like the activity that they are, what their job includes, but the conditions of work are making everybody angry. En su trabajo sindical ha empezado a preguntar a la gente que le rodea si conocen a alguien que esté contento con sus condiciones de trabajo. Y todo el mundo dice que no lo están en absoluto. Puede que estén contentos con la actividad que llevan a cabo, puede que les guste, pero las condiciones de trabajo tienen enfadado a todo el mundo. If you ask people about how do you feel about basic things like the cost of housing, the availability of good housing, they're angry. Si se pregunta a las personas cómo se sienten con respecto a la disponibilidad de viviendas, la disponibilidad de viviendas a un precio asequible, todo el mundo contesta con ira, con enfado. If you ask them about healthcare, can you afford your healthcare? Can you find a doctor? Can you even go to a doctor? There is such a shortage. Can you afford medicines? They're angry. Si se les pregunta por la sanidad, si se les dice si pueden tener una buena asistencia sanitaria, si encuentran médicos siquiera, porque hay una gran penuria de médicos, si pueden acceder a medicinas a un precio razonable, también contestan con ira. If you ask them about Israel's war in Gaza and the destruction of the Palestinian people, the majority of Americans will be angry about that. Si se pregunta también a estas personas sobre la guerra de Israel, los ataques de Israel sobre Gaza, sobre la destrucción del pueblo palestino, una gran mayoría de la gente americana también reacciona con enfado. How do you feel about the quality of the environment, about public transportation, about the cost of things? It doesn't matter. So the anger is an expression of people recognizing the deterioration of the conditions of life at almost every level.
Da igual que se les pregunte por el coste de la vida, por el transporte público, por la calidad del medio ambiente, la respuesta es siempre con ira. Y esto es una respuesta que refleja el deterioro de las condiciones de vida. Now we understand this. I assume that most of us here in this room are anti-capitalists in one form or another. And we understand that the system of capitalism is designed to cause suffering for the great majority and privilege for the few. So we are not surprised to see the great expansion of suffering for the majority of people. Dado que supongo que la mayor parte de las personas que estamos en esta sala somos anticapitalistas, nosotros somos conscientes y no nos sorprende, porque sabemos que el capitalismo está precisamente diseñado para producir sufrimiento a una gran mayoría de la población y privilegios, una situación privilegiada a una pequeña parte. O sea que no nos sorprende ver este deterioro y ver esta ira. But in earlier periods of history, when the excesses of capital concentration, or even prior to the arrival of capitalism, when there was too much concentration of wealth and power and too much abuse of power, very often in history, we see resistance. We see concerted social resistance for hundreds and hundreds of years. It is what we expect when those rulers have gone too far. And we ask ourselves the question, why not now? Pero cuando miramos lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, cuando ha habido una concentración excesiva de riqueza, cuando ha habido un exceso de riqueza concentrado en pocas manos o de poder, incluso antes del sistema capitalista, nos damos cuenta de que estas situaciones tensas a menudo se han resuelto con contestaciones por parte del pueblo. Es algo que hemos visto a lo largo de siglos. Y podemos preguntarnos, considerando esto, ¿por qué no ahora? And here is why I think we can begin to be a little bit encouraged. In the United States, of all places, it surprises me as much as it surprises. So the reason for some optimism at this moment is because after 50, no problem. After 50 years in the United States of the decline of the labor movement, the decline of resistance, of organized resistance to capitalism, beginning about 15 years ago, maybe a little less, but after the last financial crisis in 2007-8, those of us who have been in the movement since the 1960s and 70s. Good. Thank you. Thank you. We started to look around and say, oh, what are we seeing? Are we seeing something happening? Is the labor movement or working people starting to wake up and move out of their passive acceptance of the status quo and starting to look at things differently? Y la razón por la que quizá podamos empezar a ser un poco optimistas, incluso en los Estados Unidos, es porque después de 50 años de un declive continuado del movimiento obrero en los Estados Unidos, hace unos 15 años, a partir de la crisis del 2007-2008, aquellas personas que estaban implicadas en el movimiento obrero empezaron a mirar a su alrededor y a ver que había una cierta resistencia, que había un cierto cambio de actitud a su alrededor. Because our labor movements, not unlike your unions here in Spain or throughout most of Europe, throughout certainly most of Asia, had become, in this post-war neoliberal period, have become agents of capital. They are bureaucratic, they are conservative, they are legalistic,
and they are making deals with the bosses instead of fighting the bosses. Porque el movimiento obrero allí, de forma similar a muchos de los sindicatos, a los sindicatos principales aquí o en Asia también, a partir de la Segunda Guerra Mundial y con el advenimiento del régimen neoliberal, empezaron a convertirse no en oponentes, sino casi en cómplices del poder. Empezaron a hacerse más burocráticos, más conservadores y a llegar a acuerdos con quienes mandaban. So more and more workers look at their union like an insurance company, not like a fighting class organization. Había más y más trabajadores que consideraban su sindicato como una especie de compañía de seguros, no como un movimiento organizado de lucha. But after the financial crisis, we have the Spanish people to thank. The Indignados movement, which started the Occupy movement throughout the rest of the world, was a cry of anger. Again, it was an expression of anger against society deteriorating in front of people's eyes. We cannot afford a home. We cannot afford to have a family. Our jobs are not paying us enough. Our lives are insecure. This was the cry of anger that started after that financial crisis. Y después de la crisis financiera de los años 2007 y 2008, tenemos que agradecer a España el movimiento de los indignados, el movimiento de los 15M, que realmente fue lo que dio el pistoletazo de salida al resto de movimientos de Occupy en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Después, era un momento en el que después de esta crisis la gente miraba alrededor y decía, ¿qué está pasando? El mundo se está deteriorando, las condiciones de vida se están deteriorando delante de mis ojos, no puedo tener un trabajo digno, no puedo tener una casa digna. Y esto marcó el inicio de una reacción. That social movement, all over Europe, all over the US, everywhere, it was a signal, but it was very spontaneous. It did not have internal structures. It could not sustain itself. But in the US, hundreds and hundreds of young people came out of that experience, the Occupy experience, and started to move back in the labor movement. Este movimiento, tanto en América, en Estados Unidos, como en Europa, no estaba estructurado, de forma que cuando se terminó se acabó por disolver, no tenía una estructura firme, pero, al menos en Estados Unidos, hizo que muchas de las personas jóvenes que se integraron en este movimiento, una vez se fue disolviendo, volvieran con estas nuevas experiencias y se integraran en el movimiento sindical. And it began to show up in the unions in this way. These mostly young people with left progressive political insight went to their unions and said, we have to start fighting. This neoliberal system is destroying society. We have to fight. We have to fight against the gentrification of housing, which makes home ownership too expensive for people. We have to fight for a public health system. We have to fight against racism. We have to fight for a safe environment. And the union leadership mostly said, no, never mind, we're not going to do that. Y estas personas jóvenes, con una perspectiva de izquierdas y un análisis de la sociedad de izquierdas, volvieron, se integraron en sus sindicatos y empezaron a exigir que se luchara contra el sistema neoliberal, contra este estado de cosas que hacía que hubiera una gentrificación que hacía imposible el acceso a la vivienda, que no hubiera un sistema de salud pública. Empezaron a exigir que se luchara contra el racismo, que se luchara por el medio ambiente y, en general, las estructuras, los líderes de los sindicatos dijeron, bueno, no es el momento, no hay que luchar por todo esto. So, for some members, they said, oh, never mind, then we'll quit the union. The union is not doing anything, we will quit. But others said, why don't we reform the union?
let's make the union both democratic and militant, and let us learn how to fight. Algunas de estas personas jóvenes entonces simplemente abandonaron los sindicatos. Otras, sin embargo, se quedaron y dijeron, no, tenemos que aprender cómo hacer de estos movimientos sindicales unos movimientos militantes, luchadores, unos movimientos democráticos. Vamos a quedarnos aquí y vamos a aprender cómo luchar. So this led to some breathtaking developments, including internal struggles inside the unions with left leadership developing and beginning to bring, it started with the teachers' unions, which is where my work has been for many years, and, for example, led to the first strike by the Chicago Teachers Union in 35 years. They had a strike in 2013 that shocked the entire country. Not only because it was the first strike, but because the support from the people of Chicago was completely overwhelming. The support from parents and from all kinds of poor people, immigrants, working people, and also middle-class people was very strong. So we knew this anger now, if you can channel anger into something that is a productive, collective act of resistance, it connects with the people. It connects with society. Y algunas de esas personas llegaron a integrarse en las estructuras de los sindicatos y empezaron a cambiar algunas cosas. Hubo luchas internas en los sindicatos, pero que al cabo de un tiempo fructificaron en cosas como, por ejemplo, una huelga de profesores en Chicago en 2013, que fue la primera huelga de profesores, ella, sobre todo donde está en el ámbito de la educación, y esta huelga fue la primera en Chicago en 35 años. Pero lo que asombró a la gente fue no solamente el propio hecho de la huelga, sino el enorme apoyo que hubo por parte de la población, por parte de los padres y madres, por parte de personas de clase trabajadora, por parte también de la clase media. Y esto demuestra que si somos capaces de canalizar la ira, el enfado, como un acto colectivo de resistencia, podemos sacar algo constructivo de ahí, podemos reaccionar. Well, this began to spread. In 2018, there were teacher strikes in states in which it is completely illegal for teachers to strike. And in fact, they don't really have any rights as unionists in what we call the red states, the conservative states in the South. And in 2018, 500,000 teachers were out on illegal strikes, shut down public education in about 3 states. Amazing. It's amazing. Again, anger taking this form, not just of a social movement, but using labor power to push a demand. En 2018 esto se extendió hasta el punto de que hubo huelgas al menos en 3 estados de lo que se llama el Cinturón Rojo del Sur. Rojo en este caso quiere decir conservador. Estados en los que además es ilegal. Los profesores es ilegal hacer huelga. Los profesores no tienen apenas derechos sindicales, derechos como trabajadores, y aún así hubo una huelga masiva en la que participaron 500,000 de profesores y de hecho colapsaron completamente, cerraron el sistema educativo en estos 3 estados. Es una prueba más de cómo la ira, el enfado, cuando está bien canalizado a través de unas estructuras, de unas demandas sindicales, pueden unir a la gente, pueden conseguir avances. And these strikes won hundreds of millions of dollars from their state governments into public education, which only a few weeks or months before the governments had said to them, oh, we have no money for you. We're sorry. We have no money. You have to use textbooks that are 30 years old. We don't have money for librarians or school nurses or psychologists. Sorry, sorry, sorry. They go on these strikes and now the money flows out towards them.
Hundreds of millions. Gracias a estas huelgas se consiguieron cientos de millones de dólares de inversión en el sistema educativo público. Un dinero que apenas unos meses antes los gobiernos habían afirmado que no había dinero, con lo cual las escuelas tenían que pasarse con libros de texto que tenían 30 años, sin bibliotecas, sin enfermerías, sin orientadoras y orientadores. Y sin embargo, de repente, gracias a estas huelgas, aparecieron cientos de miles de dólares, cientos de millones de dólares, que fueron a soportar, a ayudar a la escuela pública. Well, you can imagine this increases the confidence of working people everywhere. They see, oh, we are not completely helpless. We know things are wrong. We're not sure what to do, but oh, look, these teachers are showing us that something is possible. And so then you see a tremendous reform movement inside the Teamsters Union, which had been controlled by organized crime families for decades upon decades. Very corrupt union. And now within that union there is a reform movement. And they pushed out the corrupt leaders and elected progressive leadership. What's the Teamsters? Teamsters, let's see, this is the UPS. They are drivers, public transportation. What else do Teamsters do? They are the second largest private sector union, maybe even the largest private sector union in the United States. Very big. They do a lot of logistics and driving. Delivery warehouse is their main work. Así que os podéis imaginar que el ver esta experiencia hizo que gran parte de la clase trabajadora se diera cuenta de que podían hacer algo, de que podían enfrentarse. Y esto llevó a un movimiento importante de reforma en muchos sindicatos. Por ejemplo, en el sindicato de Teamsters, de transporte, sobre todo, de todo tipo de transporte, que es el primero o el segundo en importancia en el sector privado de los Estados Unidos, hubo un movimiento de reforma con grandes reivindicaciones y so they went on a strike. Well, they did. They did have a strike. Well, they came this close to a strike with UPS, but a national campaign that pushed a very, very strong contract for the first time in many years. Estuvieron a un tris de hacer una huelga importante con UPS, por ejemplo, y esto consiguió unas mejoras ciertas. Todo esto animó a exigir y a conseguir mejoras como trabajadores. Well, this gives confidence to other workers, and now you see Starbucks workers, the baristas in Starbucks. Very small shops, 15, 20 people, but they're having union elections, one after the other after the other. There are now 400 Starbucks in the United States that have unionized. Again, low-wage workers, mostly students. Esto anima también a otros trabajadores, por ejemplo, las personas que trabajan en Starbucks, que estaban muy poco sindicadas, son centros de trabajo muy pequeños, de 15-20 trabajadores, son trabajos muy mal pagados, son sobre todo estudiantes, y ahora están empezando a organizarse sindicalmente más y más, y de hecho ya hay 400 Starbucks en Estados Unidos que tienen representación sindical. Amazon, as we know, is one of the largest private employers in the world. Fiercely anti-union, and 2-3 years ago, for the first time, there was an election at an Amazon warehouse that won. This was like explosive to the working class in the United States. It is possible even to challenge Amazon and win.
Amazon, que es una de las compañías que más puestos de trabajo tienen en el mundo y que es absolutamente opuesta, ferozmente opuesta al sindicalismo. Incluso ahí las personas empezaron a enfrentarse y hace 3 años hubo unas elecciones sindicales que eligieron representantes y que plantearon un conflicto y ganaron a Amazon. Y esto demuestra a la gente que si se canaliza esta rabia se pueden conseguir mejoras. I will finish up with 2 more examples, but then bring us back to what does this mean when we started with this question of anger, and how does this relate to Trump's election and what we can do about it. Voy a dar un par de ejemplos más antes de retroceder y volver a examinar qué quiere decir todo este asunto que estoy sacando de la ira y del enfado y cómo se relaciona esto con la elección de Trump. A movement that I have been very close to in the last 5 years is the unionization of graduate students who work as they are getting advanced degrees and they are working as teaching assistants and research assistants. We would not expect that this would be a particularly militant labor sector, and yet the highest number of union elections now in the US this last year or 2 have been among graduate students, and the highest number of strikes has been among graduate students, and the longest strikes have been among graduate students, and the greatest gains, the greatest material gains have been among graduate students. Por ejemplo, un movimiento con el que lleva trabajando varios años es el movimiento de los estudiantes posgraduados, aquellos estudiantes que siguen estudiando y que al mismo tiempo trabajan como ayudantes, como asistentes, como profesores, igual que aquí en las universidades, y que en principio no parecería ser un sector de personas especialmente favorable a organizarse de forma sindical. Y sin embargo, desde hace unos años, dentro de estos sectores de estudiantes posgraduados, es donde más elecciones sindicales ha habido, donde ha habido más huelgas, donde ha habido las huelgas más largas y donde más mejoras han conseguido gracias a estos movimientos. Can I ask in this audience, is there anyone here who is involved or has worked in higher education? En esta sala puede preguntar si hay alguien aquí que haya trabajado o haya estado relacionado con la educación superior. Hands up. Let's see. ¿Os podéis levantar, porfa? Let's see. Some. It is a sector in the United States which has really been deeply monetized under neoliberalism. It is a sector in which money is washing in from the government, from students from China and India particularly, and from the Middle East, research money, corporate money, development money. There's been, anyway, there's a lot of profit being made, and these graduate students felt it in their own lives, and they have shown resistance to it. It's very impressive. En Estados Unidos es un sector que ha estado muy monetizado, en el que hay grandes cantidades de inversiones que vienen de otros países, de India, de China. Es un sector en el que el dinero, los fondos tienen muchísima importancia en los últimos años. Y esto es algo que los estudiantes de posgrado han sentido en sus propias carnes y contra lo que han reaccionado con mucha fuerza. Finally, I have to share the example of the United Auto Workers, which, as you may know, was a very militant, powerful industrial union in the United States in the 1930s, 40s, and the 50s. But really, by the 1970s, they had given in to these neoliberal trends of lean production, of cooperation with the employer, and their power just dwindled and dwindled and dwindled.
Por último, tiene que sacar el caso de los sindicatos de la industria automovilística, que fueron muy, muy potentes, muy fuertes en los años 30, 40, 50, pero que ya para los años 70 se habían dejado cooptar por las nuevas lógicas neoliberales, se habían dejado hechizar un poco por las nuevas formas de productor, por la cooperación con los empleadores, y habían ido perdiendo fuerza. So, again, auto workers, members of this union, looked around. You see all the examples. All kinds of different workers beginning to stand up, to fight, to reform their unions. They did the same. They threw out their corrupt leadership. They elected a very strong, principled president and went out on the first major strike against the big three automakers last year, 2 years ago, thank you. So it is across many different economic sectors, many different kinds of workers, low wage, highly paid, it doesn't matter. You can feel there is a recomposition of confidence among workers. Bueno, pues estos trabajadores, cuyos sindicatos eran muy corruptos, igual que los del sector del transporte que citaba antes, vieron todo esto que estaba pasando, reaccionaron, hicieron un movimiento de reforma en su sindicato, descabalgaron a la cúpula corrupta y eligieron a una nueva dirigencia, unos nuevos cuadros, y hace 2 años hicieron una huelga fuerte contra los mayores 3 fabricantes de automóviles, que les ayudó a recomponerse y a resituarse. Gracias al ejemplo de todos los demás. So, here is the point. When conditions, material conditions, psychological conditions in your life are bad, you try and think, what will fix this? What will change this? And it is normal, especially since we live in capitalist countries, which are hierarchical, it is normal to think, oh, someone above me will fix this. Maybe my boss, or maybe their boss, or maybe the government, or maybe my union, or maybe a political party, or maybe my church. Someone above me has to help me because things are so bad. But neoliberalism has taken all the social force, the social power, and concentrated it way, way up at the top in the hands of the capital and political elites. And so down at the base of society, people felt there was nothing they could do until they began to see the example you can organize in your workplace, in your union, and you can actually build power. Lo importante aquí es que cuando cualquier persona ve que las condiciones materiales, que las condiciones psicológicas de su vida se deterioran tanto, empiezan a pensar quién puede arreglar esto, cómo se puede cambiar esto. Y normalmente, sobre todo en un sistema capitalista, lo que se hace es mirar hacia arriba y pensar, bueno, quizá lo arregle mi jefe, el gobierno, mi sindicato, un partido político o la iglesia. En cualquier caso se mira hacia arriba, porque sobre todo bajo el neoliberalismo, el poder se ha quitado de las manos del pueblo y se ha concentrado en la parte superior, de forma que el individuo muchas veces se siente indefenso, siente que no hay nada que pueda hacer. Se concentra en las élites y las personas se encuentran, no saben cómo reaccionar. Sin embargo, todos estos ejemplos de organización sindical hacen que las personas se den cuenta de que sí, de que si se organizan en el centro de trabajo, realmente hay mejoras que pueden obtener y tomando de nuevo el poder sobre sus propias vidas en las manos. So, if people are angry, and they are, and they have some structure that can help them come together, analyze their situation, make a plan,
and carry out that plan, then we can build and have built a pro-social, democratic force. That's possible. We see that that is happening. If they have no opportunity to do that, because really only less than 10% of private sector workers in the US are in a union, about 35% public workers, but a small percentage. So for the great majority of people, if you have no place to go where you can learn about how to build your own power democratically to achieve social goals, then what do? You look in the direction of anything that looks like it can give you some explanation and some relief. And that is what Trump has done. De modo que si las personas tienen alrededor una estructura que les permite cooperar, que les permite juntarse para analizar la situación, para hacer un plan y para llevar a cabo ese plan, en ese caso sí que es posible que se construya una fuerza democrática que cause un cambio, que cause avances sociales. Sin embargo, si esas personas se encuentran solas, si no hay ningún tipo de estructura a su alrededor a la que puedan recurrir para organizarse, y es el caso de la mayor parte de las personas trabajadoras en Estados Unidos, donde solamente el 10% de los trabajadores del sector privado están integrados en un sindicato, el 35% en los públicos, pero solo el 10% en el privado, es una pequeña minoría. En el caso de esta mayoría de personas que no tienen estructuras a su alrededor a través de las cuales cooperar y luchar, estas personas, esta gran mayoría, no tienen ninguna parte para aprender a construir un poder democrático que les conduzca a objetivos, a logros sociales. En ese caso, ¿qué hacen? Miran a cualquier parte que les explique, en teoría, qué es lo que pasa, que les cuente qué es lo que pasa, y eso es lo que ha ocurrido con la elección de Trump. I will finish up with this because Roberto asked me to address this question. How did Trump connect with working people? Why did workers vote for him? Voy a terminar con algo que me ha pedido Roberto que comente, y es cómo ha conseguido Trump conectar así con la clase trabajadora, con las personas trabajadoras. ¿Qué ha hecho para conectar con ella, con esas personas? And I think Miguel gave us a framework to help us understand. Trump, he doesn't care what he says. He doesn't care what he does. He's a rapist. He is a criminal. He engages in tax fraud and financial fraud all the time. He's a bully. He's a monstrous person. And he shows absolutely no shame about that. In fact, you would have to say that he seems rather proud of it. Y la clave está en el marco de la situación que ha dado Miguel. Hay que decir que Trump es una persona, no piensa lo que dice, no piensa lo que hace, es una persona realmente monstruosa, es un violador, es un abusón, es un bully, es un defraudador fiscal, y no muestra ninguna vergüenza. De hecho, parece sentirse bastante orgulloso de ello. And in showing this complete disregard for any social or moral norms, what he is saying, as Miguel pointed out, I am against the establishment. I give them no legitimacy. I am legitimate because I say so. That's what he carried out all the time. Y al hacer esto, al mostrar este desprecio absoluto por las normas, lo que está haciendo es algo de lo que comentó Miguel en su exposición, y es mostrarse como un antisistema. Está diciendo, no, yo respondo al sistema, yo soy antisistema, el sistema no es legítimo, y lo que es legítimo soy yo porque yo lo digo. Esto es lo que está haciendo. So, what I observe is that for many working people, they are also incredibly angry at the system. They are also anti-establishment because they are not being helped by anyone.
they think the system is against them. In that, they are correct. But because we do not yet have a left, we don't have a big enough, broad enough, competent left to help people see, yes, the system that is hurting you is capitalism. Without that, all they need to hear is there's somebody else who is also against the system, who shows his disrespect for the system. That's what matters to us. He represents us and our feelings in that way. Y lo que ha observado es que para una gran parte de la clase trabajadora que se siente muy enfadada también con el sistema, y con razón, porque el sistema los está maltratando. Y el hecho de que en Estados Unidos no haya una izquierda lo suficientemente potente para que esa gente pueda ver que lo que les está dañando realmente es el capitalismo, hace que escuchen este mensaje antisistema de desprecio absoluto y se sientan identificados. Y digan, sí, yo también estoy contra el sistema, yo también estoy fuera, y de esa forma se alineen con este personaje. So it is not about his programs or his promises. Will he raise wages? Will he lower the cost of gasoline? Will he make housing more affordable? It doesn't matter. And of course, he has no program except to keep enriching the financial elites. But that's not what people are listening to. They are watching his defiance. And that is what is drawing them in. De modo que no, el secreto de su atracción para los votantes trabajadores, no está en su programa, no está en sus promesas. De hecho, no tiene un programa más allá de seguir enriqueciendo a las élites. Lo único que ven en él es ese desafío, y eso es lo que les ha atraído. So in closing, I will say this. Many Trump voters are also workers who are either in a union or would like a union and want something to change in their workplace. And this is why we are working so hard and so energetically in the US right now to build this current of militant, democratic, class struggle unionism. We don't care if you were a Trump voter or not. If you are able to come into a collective action with your coworkers to fight your employer, you can be a comrade. And that is what we are doing. And this is why I leave you tonight with feelings of strong, resolute optimism. Hay muchas personas que han sido votantes de Trump y que, sin embargo, o bien están en un sindicato o bien les gustaría estar en un sindicato, y desde luego les gustaría conseguir mejoras laborales a través de un sindicato. Y por eso lo que están haciendo con todas sus fuerzas es intentar organizar estas estructuras sindicales que faciliten que haya una organización militante, una organización sindical militante, democrática, basada en la clase, y que pueda dar la bienvenida a cualquiera de estas personas, hayan votado a quien hayan votado, si lo que quieren es unirse a sus compañeros para hacer una acción colectiva que pueda mejorar su vida. Y ahí es donde están, y esto es lo que les da esperanza y les hace albergar un cierto optimismo de trabajo para el futuro.